Muy bien, pues bienvenidos. Muchas gracias por compartir estos minutos. Vamos a comenzar un poquito. Aquí está el chat. Todo el mundo puede ver el chat cuando son los mensajes dirigidos a todos. Entonces también ahí se pueden hacer observaciones y participaciones. Y con frecuencia, pues me asomo. Tengo otra pantalla aquí. Me asomo y reviso. Ahí está Jorge saludando. Hola Jorge, en el chat. Entonces, de esa forma no tenemos interrupciones con el audio. Bienvenidos. Pues vamos a empezar hoy los diálogos sobre indicadores estratégicos. Tienen el enfoque de innovación, pero finalmente partimos de lo más básico, que es cómo le hacemos para medir. Y aquí. Bienvenido, Lauro. Está. Ahí les. Ajá. Ok. Y. Sí, también. Yo no me silencié, no. Ok. Entonces vamos a comenzar con la parte de medición y lo vamos a ir llevando hacia medición de la innovación, que es pues una cuestión que estamos trabajando ahorita en el diseño de la norma 56008. Me permito presentarme, veo gente nueva, me da mucho gusto. Bienvenidos. Mi nombre es Guillermo Granados y a los que ya nos conocemos, bueno, también mi nombre sigue siendo el mismo. Soy representante de México en el Comité Técnico Internacional de ISO 279 para el diseño de la familia de normas ISO 56000. Hemos sesionado en Londres, Japón, Suecia, Florida. La semana pasada era en París, pero pues ya no hubo por razones evidentes y todavía tenemos la ilusión de que en octubre sea en París nuevamente. Pero se ha seguido esta discusión, estas pláticas de hacer la norma, que es, como les comentaba en sesiones pasadas, es el esfuerzo de un panel de expertos internacionales de 45 países, en donde pues cada quien platicamos de nuestras experiencias, de nuestras realidades en los diferentes ambientes en los que hemos hecho y se hace pues un acuerdo de una norma que nos va guiando, en este caso en innovación, en la administración del patrimonio intelectual y la administración de sistemas de innovación entre las familias de innovación. En lo personal, he desarrollado la perspectiva de capacidades. Vamos a ver un poquito qué hace esto y con el equipo de trabajo de Business Performance Institute, lo hemos bajado los últimos 15 años a organizaciones para integrar innovación, estrategia, procesos e indicadores en una misma arquitectura, con un mismo marco de referencia. Ese es nuestro distintivo. Y bueno, pues siempre es un placer ver que sigue operando, sigue llevando. Esta perspectiva comenzó con mi doctorado en administración, precisamente hablando de un acercamiento ontológico a procesos. Resulta que en una ciencia administrativa, en una ciencia organizacional, hacemos las cosas intuitivamente, lo cual pues sorprende mucho. Y bueno, en BPI estamos hace ya unos 15 años y es una consultoría, somos una consultoría boutique enfocada a desarrollar el potencial de todas las organizaciones, porque vemos que todas las organizaciones, si tienen la capacidad de cambiar y de evolucionar, tienen el potencial de ser una empresa de clase mundial. De la misma forma que las personas, si tienen un cuerpo, tienen posibilidad de ser atletas, como dice Nike, o de correr un maratón. Es cuestión de dedicación, es cuestión de disciplina y claro que podemos lograr desarrollarlos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, creamos el equivalente al ADN
Todos los organismos vivos tienen una codificación que da orden, da lógica a la operación y crecimiento. Bueno, lo que nosotros hacemos, que en eso partió la tesis doctoral, es armamos una arquitectura para cada organización. Entonces, acá, esta arquitectura codifica su estrategia, sus operaciones y su evolución, donde, por cierto, se encuentra la innovación. No se puede hablar de innovación si no se habla de la organización y si no se habla de la estrategia. No se puede hablar de medición de la innovación tampoco si no tenemos una medición de la operación. Entonces, esto lo hacemos dividiendo todas las actividades de la organización y lo vamos a ver con detenimiento en la medición. Cualquier actividad que existe en la organización o es de operaciones, que incluye el intercambio comercial o el intercambio social o un intercambio funcional, dependiendo la finalidad, o se refiere a la estrategia o dirección, que son actividades diferentes y se miden diferente. La estrategia es lo que contempla la planeación estratégica, la vigilancia tecnológica, vigilancia comercial, reporte de resultados, seguimiento de la planeación. Todas esas no son actividades operativas. Hablan de las actividades operativas, pero no son actividades operativas. Entonces tenemos que distinguirlas bien. E innovación, que también son de diferente bicho que estas dos. La innovación son las actividades que se dedican a cambiar las otras actividades, a cambiar la forma como hacemos las cosas y termina siendo una nueva forma de hacer las cosas. En todos los casos, en una organización, la innovación va a embeberse, va a incorporarse a la forma de operar. Pero tiene que haber, hemos platicado un momento en que deja de ser actividad de innovación y pasa a ser actividad de operación, porque ahí se va a medir diferente. Pues bueno, lo hacemos creando la arquitectura maestra de negocios, que es nuestro modelo, y relaciona la dirección de la empresa, platicábamos, y de cada actividad, las actividades y sistemas de operación, que incluye tecnologías de información, incluye manejo de recursos, y combinamos esto con estrategias, ideas y personas. Esto nos va a permitir hacer una arquitectura. Aquí tenemos una diferencia en las organizaciones. Y esta diferencia también es completamente importante. El ADN lo podemos programar en las organizaciones. Nosotros hablamos de que tenemos un elemento fijo en los seres vivos que es el ADN, donde vienen codificadas mis características, mi color de cara, de piel, mis capacidades físicas incluso. Pero en las organizaciones el ADN sí lo podemos programar. Sería una ilusión hablar de que siempre voy a medir igual la organización. Si la organización cambia, los indicadores cambian. Entonces, cuando hablamos del diseño organizacional, entre el cual está, por cierto, la medición y los indicadores, así como están los procesos y los proyectos, los perfiles de puesto, los niveles de acuerdo de servicio, los sistemas informáticos, tenemos que clasificarlos en la operación, la estrategia y la innovación. No se va a medir igual la operación que la estrategia, que la innovación. No se mide igual, no son los mismos procesos, son diferentes, no son los mismos perfiles de puesto, no es el mismo sistema informático. Sí ayuda, sí tienen conexiones, claro, y se tienen que hablar entre sí. Esto nos va a permitir generar proyectos de innovación en las organizaciones de forma estructurada y congruente, entre los cuales está la evolución, el diseño y operación de una oficina de innovación basada en ISO 56000, el diseño de sistemas operativos, procesos, indicadores, arquitectura informática, el diseño de la oficina estratégica, no solamente es planeación estratégica, mucho menos es solamente misión
o un mapa estratégico. Es todo lo que da la dirección de la organización y el diseño y operación de una oficina de medición. Y aquí vamos entrando en materia. ¿Cómo que una oficina de medición? No se trata solamente de hacer indicadores y medirlos y ya. Medición de la organización, ¿para qué tiene tanto misterio si es solamente pensar en un indicador y medirlo? Pues no. ¿Qué es lo que hacemos en este foro como Business Performance Institute? Pues compartimos esta pasión y la idea es que nos llevemos elementos valiosos para la organización de cada uno de nosotros. Es un tiempo limitado, 90 minutos, poco más, poco menos, depende de la participación. Y pues la idea es que nos llevemos elementos valiosos. Se trata de que compartamos y que por favor nos den sus impresiones e ideas. Nos dicen, entrando en materia de medición, si no se puede medir, no se puede mejorar. Eso es completamente cierto. Pero también es cierto que si no sabe qué está midiendo, mejor no mida. Si no sabe qué está midiendo, para qué lo está midiendo, me tocó alguna vez conocer a una empresa con 500 personas que tenía 250 indicadores clave. Yo no sé quién iba a leer un reporte, aparte los tenían en una hoja de Excel. Nadie podía interpretar, hilar lo que estaba diciendo la empresa. O sea que estaban gastando recursos en medir de más, en medir algo que no iban a utilizar. No sé si alguien nos pueda compartir algún problema que haya tenido con su medición, con sus cuestiones de métrica, ya sea muy poca o demasiada. Adelante, por favor, nos pueden invitar en el chat a contar alguna anécdota. Mientras tanto, vamos continuando con esto. Preguntas que nos llegan de los indicadores en los últimos, pues yo creo que unos 10 años. ¿Cuál es el número ideal de indicadores que debe tener la organización? Esa es la caja de Pandora, ¿no? Yo quiero que me digas si son 20 o son 15. Ya dime cuáles son los indicadores y los que debo tener. Porque sabes que un día que encuentre la caja mágica de los indicadores, voy a ser feliz y mi empresa la voy a dirigir y se va a acabar todo el problema. Bueno, pues si lo logran, me avisan. Luego también nos dicen, oye, si no tiene numerador y denominador, no es un indicador. Bueno. Ajá. La mayoría nos dice, Jorge, no diferencia los operativos de los estratégicos. Claro, sí es sí hay un embrollo con los indicadores, ¿no? Y vamos a ver, gracias Jorge por la participación. Se vale que nos escriban, observen su chat, cómo se va escribiendo lo que vamos participando. Luego la clásica de los corporativos, tenemos que lograr el indicador. No tenemos ni idea para qué queremos lograr ni qué mide el indicador, pero lo tenemos que lograr porque si no, no nos pagan. Sí es cierto, esa es una respuesta de las personas que lo operan, pero las que lo diseñan como que no le toman la responsabilidad para lograr el indicador, sino que dan el primero que les llegó o tomaron de alguna revista del avión. Bueno, pues ya no hay tantas revistas del avión, pero que tomaron en una revista de Google. Luego, una pregunta que me dijo el director de una empresa grande. Oye, yo creo que medimos que todos sacamos 10 pero yo no siento que la organización vaya tan bien, ¿no? Pues claro, pues estás midiendo cuestiones obvias, ¿no? No tienes idea de qué estás midiendo. Y lo que les comentaba, tengo 250 indicadores clave y no sé por dónde comenzar a interpretar. Todo esto sucede con los indicadores. Incluso hay quien dice que tiene otros datos, pero bueno, eso ya no lo pusimos aquí. También ese es un mal manejo de indicadores. También suele trivializarse al indicador porque suelen optar por aquellos que son fáciles de medir. Exactamente. El problema está en que medimos lo que es fácil de medir
y con base en ello dirigimos a la organización. O sea que el indicador, pobrecito indicador, se atravesó siendo el personaje estratégico de la dirección. Solamente pudimos medir. Ahora recién estaba analizando un caso de un proyecto tipo reto y el reto pues busca influir en una comunidad de cierta comunidad pues vamos a llamarle de innovación de un sector. Y entonces se pusieron a hacer indicadores, pues algunos muy esotéricos, como el porcentaje de gente empleada, nivel de igualdad de salario y cosas que se oyen muy bien, pero que son difíciles de medir. Y alguien metió por ahí en ese programa, pues número de personas capacitadas. Digo, no necesitamos ser adivinos para pensar que si lo siguen midiendo así, pues va a acabar siendo un programa de capacitación y no un programa de impacto en un ecosistema como está planeado de ser. Es decir, gracias Jorge, sí, efectivamente. Si son difíciles, preferimos omitirlos. Ni siquiera, ¿no? Los mencionamos. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo medir? ¿Cómo puedo hacer para lograr? Fíjense nada más la cacofonía que me aventé aquí y no me la revisaron, pero bueno, se nos fue. Una medición significativa. ¿Y cómo construir una medición sólida en mi organización? Así que vamos con esta agenda, son 3 pasitos sencillos. La idea es llevarnos algo para poderlo digerir y con base en retroalimentación armamos un poquito más y en nuestro siguiente diálogo. En la medición significativa, ahí está, ahí precisamente vamos a hablar de medición de la innovación y por qué la medición de la innovación tiene que sustentarse en la medición de la organización. Eso lo vemos en el punto 2. ¿Vamos bien? Jorge Tobar, a ver. No me voy a meter en cuestión política porque pues me dan cuerda y entonces ya se me pierden, ¿no? Jorge Tobar nos dice, normalmente son para evidenciar a las personas su área de trabajo en sus fallas. No generan acciones claras posteriores. Claro. Muy bien. Pues vamos a ver, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo medir? Pues unas las hemos detectado, otras las hemos sufrido, otras nos las ha mencionado Jorge. En breve, nos cuesta trabajo medir porque no sabemos qué es medir, simple y sencillamente. Pensamos que es darle un valor a un indicador. Comenzamos por los indicadores, no por lo que queremos medir y cuanto menos, por qué lo queremos medir o para qué lo queremos medir. Entonces, por eso sencillamente no obtenemos algo coherente. El pensar que la medición es, siempre nos dicen, es que los indicadores son para mejorar o son para tomar decisiones. Bueno, volvemos a la parte de la introducción. Si no tienes idea de en dónde está la dirección de mejora, de nada te va a servir medir, sencillamente. Y eso de medir para tomar decisiones también es vaguísimo y es completamente falso. Algunas mediciones son para tomar decisiones, pero en realidad, para no dejar el hueco ahí, si nos acordamos del triángulo de las actividades, de dirección o estrategia, innovación y operación, entonces la medición va a ser un apoyo o bien para la operación, como cuando queremos llenar una camioneta para repartirla, pues bueno, necesitamos información, no es para tomar decisiones, es para operar. Después, si hablamos de la dirección, la medición no es para tomar decisiones, es para plantear escenarios, para evaluar escenarios, interpretarlos y en un momento ahí sí tomar decisiones o para mostrar qué ha sucedido. Y si nos vamos a la innovación, pues la medición también es para identificar el impacto de la innovación en la organización. Así que cuando nos digan que medición es para tomar decisiones, pues es muy vago, es una cuestión tremendamente vaga. Entonces, medir comienza con la reflexión de lo que queremos lograr, con la medición. Y culmina con el diseño de indicadores. No es al revés, no es piensa en un indicador
y después vamos a ver dónde lo ponemos, como pasa en alguna organización que conozco. No sé si ustedes conocen organizaciones donde primero ponemos el indicador y después vemos, pues, a qué lo medimos. Muy bien, se van en comentarios, Elsa. Se pueden categorizar los indicadores para que estos, calidad, eficacia, eficiencia, economía, nos permitan saber si vamos por buen camino a lograr los objetivos de la organización. Claro que sí, esa es una de las aplicaciones de la organización. ¿Y cómo sabemos para qué queremos un indicador? Comenzando con lo que queremos lograr. ¿Y esto cómo comenzando? Bueno, hace poco me encontré con un método COM. Ese no es de nosotros, ese es de un autor que se llama Hobart. Me gustó, sintetiza muy bien, pues y tiene la parte de acoplamiento. COM como el .com. ¿Y qué significa .com? Simple y sencillamente, usted piense antes de medir. Fíjense nada más, en 1962 lo hace Hobart. Un libro de 1962 que se llama How to Measure Anything, se los había mostrado alguna vez. No es algo nuevo, ni siquiera había computadoras y ya nos proponían cómo medir. Vamos a hacer una reflexión sobre los siguientes puntos. Concepto de medición. ¿Qué significa medir? Objeto de medición. ¿Qué voy a medir? Y método de medición. ¿Cómo lo voy a medir? Vamos a hacer énfasis en el concepto de medición. ¿Alguien me puede decir qué es medir? Se valen participaciones. ¿Qué será medir? ¿Darle un valor a algo? Bueno, comparar. Muy bien, Pedro, bienvenido. Bueno, ya estabas bienvenido, pero pues, luego no llego a ver todo. No, se mide para comparar, indicar la magnitud de una variable. Ok, más o menos tenemos ese concepto, muy bien, pero les ofrezco un concepto no intuitivo, pero que vale la pena reflexionar. Esto viene de la teoría de la información, del papá de la teoría de información de Claude Shannon. Es la expresión cuantitativa de una reducción de incertidumbre basada en una o más observaciones. Veámoslo con detalle. No es intuitivo, como les digo, pero medir se trata de quitar el ruido de la señal. Medir se trata de reducir la incertidumbre. Medir se trata de saber un poquito más de algo. Tomémoslo como, ahora sí que denme el permiso de jugar con este concepto. Eddie, determinar la capacidad de las cosas. Algo así. La incertidumbre puede ser sobre la capacidad, es una de las dimensiones, pero también puede ser sobre cualquier dimensión. Veamos a una persona. ¿Qué pasa si nosotros llegamos como el ejecutivo clásico, diríamos el MBA clásico, el maestro en administración, y digo, me burlo de ellos porque yo soy uno de ellos? ¿Cuáles son los indicadores de esta persona? ¿Cuáles son los 5 mejores indicadores de esta persona? Ya, dime cuáles son los KPIs que debe tener esta persona. ¿Y qué me dirán ustedes? ¿Cuáles son los KPIs que debe tener una persona? Ritmo cardíaco, presión sanguínea. Jorge Tobar nos dice tradicionalmente comparar. Depende de lo que quieras saber. Claro. Yo tengo incertidumbre, voy a tomar este comentario de Elsa, yo tengo incertidumbre de esta persona, pero tengo que preguntarme algo. ¿Qué quiero saber? ¿Qué quiero saber de esta persona? Entonces vamos a dejar todo esto, el número ideal de KPIs. No hay. Vayan al cajón de sus análisis clínicos y díganme cuál es el número ideal indicadores clave de una persona. Pues bueno, de la pura biometría hemática podemos tener
12, 24, 48, 56. ¿Se puede reducir a un indicador de productividad? Pues bueno, aquí como nos dice Elsa, ¿qué quiere saber? Su capacidad deportiva, su capacidad como trabajador, su capacidad emotiva. Entonces, yo primero, cuando hablamos de reflexionar sobre el concepto de medición, es ¿qué quiero medir? ¿Qué quiero saber? Ajá. Tengo incertidumbre de esta persona. ¿Sobre qué quiero tener menos incertidumbre? Si soy un médico, ¿qué es lo que quiero saber de esta persona? Pues naturalmente quiero saber su estado de salud. Quiero saber si su pulsación es correcta, si sus sistemas biológicos están trabajando correctamente. Si soy un psicólogo, pues yo también quiero el bienestar de esta persona. Y pues voy a ver otras cosas, voy a ver sus recuerdos, sus traumas, sus dolencias emocionales. Ahora observen, ¿cuál es la finalidad de esta persona? Bueno, no sé si esta persona tenga una finalidad por sí misma y no es relevante. Esta persona tiene una finalidad para el médico y es que tenga un bienestar bioquímico en su organismo. Esta persona tiene una finalidad para el psicólogo, es que tenga un bienestar, un equilibrio emocional. Puede ser similar, aunque con un diferente conjunto de creencias para un sacerdote. El sacerdote, pues puede querer que su alma sea salva y va a observar sus costumbres, sus valores, su estilo de vida. Y un vendedor, pues también le va a interesar, la finalidad de esta persona es que le compre. Entonces, fíjense cómo la cuestión, a esto le llamamos perspectiva. Igual en una organización no es la misma la perspectiva de un contador que de un economista, que de un financiero, que de un innovador. Es diferente, aunque puede haber una finalidad común a todas. Eso es incluso irrelevante. Y también de uno de recursos humanos. ¿Cuál es la finalidad del observado? ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Qué voy a hacer con lo que sepa? ¿Voy a hacer un diagnóstico? ¿Voy a hacerle una recomendación? Ahora sí, voy a investigar a fondo, pero aquí voy a tomar el comentario de Jorge. ¿Qué voy a hacer con los análisis clínicos que le haga como médico a la persona? Pues a lo mejor conocer más, porque me parece que tiene algún detallito por ahí en su electrocardiograma, entonces voy a tomar mediciones más a fondo. Esto aplica igual para objetos o entidades y entidades, esta es la parte mágica, o abstracciones de las entidades. Es decir, yo quiero reducir la incertidumbre sobre la persona o sobre los valores de la persona o sobre la condición física de la persona. Se puede hacer cada vez más reducido. De la misma forma que para una organización yo puedo eh, tener una medición de la organización o una medición de la innovación de la organización o una medición de la estrategia de la organización. El concepto, todo va al mismo y todo pasa por esta cuestión de measurement o ahorita en la norma de 56.008 precisamente es una palabra que está en discusión, ¿no? Medición, pero medición es una expresión cuantitativa de algo en el sentido más amplio, para reducir la incertidumbre. ¿Existe un solo concepto de medición? Es lo que les decía. Acá
tengo que saber para qué lo quiero lograr. Aquí tenemos un ejemplo más terrenal, más burdo, más pequeño. Un tornillo. ¿Para qué quiero reducir la incertidumbre dando una cantidad o unas cantidades, observen, de un tornillo? Para empacarlo en su cajita, para identificar su ajuste a un dispositivo mayor, o tal vez para determinar su forma de producción. Y también en la persona, de este tornillo tan simple, yo puedo encontrar, para fines prácticos, tantos indicadores como de la persona: la aleación, la temperatura, la resistencia, las dimensiones. O sea, el hecho de que sea algo sencillo no quiere decir que tenga pocos indicadores, ni que sea eh, congruente decir cuál es el número ideal de indicadores de este objeto. Por supuesto que en una organización, pues no esperen que pase eso. ¿Cómo medimos una organización cuando la vemos? ¿Sobre qué queremos reducir su incertidumbre? Y aquí tenemos detectados 3 grandes áreas. Muy bien, Joel. Para ensamblar en un conjunto puede ser una de las aplicaciones. Ahí depende quién agarra el tornillo y qué quiere hacer con él. Igual, va a suceder lo mismo con una organización. ¿Quién agarra la organización y qué quiere saber de ella? Si la agarra un contador, va a querer saber su situación financiera. ¿Cuál es la finalidad de una organización para un contador? Así como se acuerdan, ¿cuál es la finalidad de un ser humano para un doctor? ¿Cuál es la finalidad de una organización para un contador? ¿Alguien me puede contestar? ¿Cuál es la finalidad de la organización para un contador? ¿O cómo visualiza un contador una organización? Generar riqueza, utilidad, claro, Liliana, pero generar riqueza a través de el manejo de compromisos y derechos económicos. Un contador vive en el mundo de los compromisos y derechos económicos. Todas las cuentas contables, que son indicadores, por cierto, caja, bancos, clientes, ventas, gastos de venta, todas nos hablan de modificaciones, adquisiciones o renuncia a derechos u obligaciones económicas. Y el contador no ve actividades. El contador, su mundo, son obligaciones y derechos económicos. Y no niega que exista lo demás, así como en la lámina anterior, el ser humano, pues un doctor lo puede ver como un psicólogo, como el sacerdote, todos ellos lo pueden ver y saben que existen diferentes perspectivas de analizar el objeto. Pues bueno, el contador vive de los compromisos y derechos económicos. Y el de finanzas, ¿cuál será la finalidad para el de finanzas, para el señor de presupuestos de una organización? ¿En qué mundo vive el de finanzas? Fíjense cómo la organización, como la persona, tiene varios observadores. ¿Para qué vive ¿Es la finalidad del dueño, Pedro? Claro que sí, pero queremos la finalidad del señor de presupuesto. ¿Cuál es la finalidad del señor de presupuesto? Claro, Pablo. Bueno, el flujo de efectivo es su herramienta. La finalidad es resolver el flujo de efectivo, tener recursos financieros para operar, para crecer, para lo que sea. Yo estoy encargado de que tenga ese flujo financiero lo suficientemente bueno para que genere su riqueza. Claro que sí. Observen cómo la finalidad sigue siendo como la lámina de la persona, el médico y el vendedor y todos ellos. Porque el médico dice, bueno, mi finalidad es contribuir a la salud de sus sistemas biológicos para que él haga lo que tenga que hacer en la vida. El psicólogo también dice, mi finalidad es que tenga una salud emocional para que logre lo que tenga que hacer en la vida. Y efectivamente,
el señor de presupuestos, su finalidad es que haya suficiente dinero, por las entradas y las salidas para que la organización pues tenga que hacer lo que tenga que hacer, ya sea una finalidad lucrativa, una finalidad social, la finalidad que tenga que hacer. Claro que sí, Angélica, que se ejerza, no solamente que se ejerza, que entre el presupuesto y que salga el presupuesto. Bueno, si es una organización de gobierno, pues sí que ¿no? También el presupuesto de ingresos también va ahí. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿dónde cabemos los que analizamos las actividades de la organización? ¿Dónde nos atoramos? ¿Ah? Porque no somos ni contadores, ni somos gente de presupuesto. La gente que analizamos actividades, todos los que nos sentamos, nos montamos de una forma o de otra en una administración por procesos, ingenieros industriales, calidad, producción, todos los que hacemos sistemas de administración, estamos en este último. ¿Y cómo vemos a la organización? En la operación, Pablo Acosta. Son cajas de funciones o de acciones. ¿Sí? Sí, Jorge. Lo vemos como acciones. Los que estamos detrás o somos parte de un sistema de administración, diríamos en ISO, Management System, nuestro mundo son las actividades. Nuestra perspectiva es el actuar de una organización y esas actividades se dividen en dos mundos. Procesos cuando son repetitivas, proyectos cuando son únicas o esporádicas. Ese es el mundo de nosotros, la perspectiva de los procesos. No solamente internos, Evi, también los procesos que hacen los clientes, los procesos externos que a veces se nos van. Nosotros vemos actividades. Enfoque de puesta, esos ya son los de recursos humanos, pero bueno, ellos tienen otro enfoque de capacidades humanas. Pero vamos a concentrarnos acá en los que hacemos sistemas administrativos, ISO 9000, 27000, 17000, 56000, los que quieran, todos los que tengan que ver con procesos e indicadores de actividades. Mucho ojo, no nos confundamos porque todos son indicadores. Las cuentas contables son indicadores. Las cuentas presupuestarias son indicadores. Lo que pasa es que esas ya las tienen muy bien estudiadas. Lo que nosotros tenemos o queremos, soñamos, es con un sistema de indicadores de actividades muy útil para la organización. Buen día, Alfonso. ¿Sobre qué quiero reducir la incertidumbre cuando hablo de innovación? Si yo hablo de un sistema de medición de la innovación, está una rayita más compleja. Porque la innovación es el cambio sobre algo. Si estamos hablando de una organización y si estamos hablando de una perspectiva de actividades, es un cambio en las actividades que se hacían de una forma y se van a hacer de otra. Entonces tiene que haber un antes y un después. No puedes hablar de medir la innovación si no hablas de un antes, un después, un qué hiciste y una afirmación de una relación. Si lo quieres ver como un ejemplo más fácil, el 1 de enero o después de la pandemia, como dirían, pues yo quiero hacer ejercicio para recuperar todo lo ganado. Espero que estén haciendo ahorita y que esto sea un solo ejemplo. Y entonces yo quiero hacer ejercicio para reducir peso. Pues naturalmente necesito al menos 2 mediciones de mi masa corporal, bueno, de mi peso. Una en un momento y otra en otro momento, tal que en medio haya actividades que cambien, pues antes y después. Por ejemplo, hacer ejercicio. O por ejemplo, ingerir alimentos con con mayor calidad. Y bueno, tiene que haber una afirmación. Tengo que establecer una relación. Primero, comparar los dos puntos. Efectivamente, el peso del punto B es menor que el peso del punto A. Y efectivamente hice algunas actividades de gimnasio. Y después establecer que la relación se dio en ello.
¿Cómo medimos una innovación? Y en el Premio Nacional de Tecnología e Innovación, pues sabremos que hemos estado mucho tiempo midiendo con ello, pues justifica el cambio en tus ventas, una medida muy, muy usada, justifica el cambio en tus ventas debido a la introducción de un nuevo producto. Bueno, esto implica que hay un antes y un después, ventas antes y ventas después. Tuvo que haber un conjunto de actividades de innovación, la introducción de un nuevo producto. Y tienes que justificar que se relacionó el cambio en las ventas a los dos primeros puntos. Y esta es de las fáciles. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una innovación en proceso o una innovación en modelo de negocio? Bueno, ahí es un poquito más complicado. Antes de eso, lo que les comentaba, tengo que dominar bien la medición en una organización, porque pues yo no hay antes y un después si yo no tengo dos medidas al menos comparables, comparables de tal forma que yo pueda decir si una es mejor que la otra o es peor o son diferentes, al menos hay grados de comparación cuando son varios parámetros. Pero yo tengo que tener dos medidas comparables antes de poder decir medir la innovación. Entonces, vamos a concentrarnos en la medición de la organización. ¿Vamos bien? ¿No los he perdido? ¿Cómo se sienten? ¿Algún comentario? ¿No están dormidos? Vamos bien, gracias. Marian, muy bien. Un segundito. Ahí está. Recapitulando el concepto de medición, el concepto de medición debe considerar cuál es la perspectiva del observador. Estoy recapitulando lo anterior. ¿Cómo logra el observado esta finalidad? ¿Cómo logra la persona la salud? ¿Cómo logra la empresa tener compromisos y derechos económicos? ¿Cómo me imagino una expresión cuantitativa? Ahora, el concepto de medición, y vámonos a la definición, reducir la incertidumbre a través de una o varias observaciones. Cuando hablamos de medición, no hablamos de un indicador necesariamente. Puede ser que alguna medición sea un indicador como las que nos gustaría encontrarnos siempre. Yo quiero saber cuál es el ancho de esta pluma. El diámetro de esta pluma, bueno, pues voy, tomo un vernier y consigo la dimensión. Pero si yo hablo de que quiero reducir la incertidumbre sobre los compromisos y derechos económicos de mi empresa, no hay un indicador. Hay un estado, o mejor dicho, al menos dos estados financieros que me van a reducir, me van a orientar, me van a decir cómo está. Entonces, por ejemplo, esta es una réplica de un estado de pérdidas y ganancias, muy actual, pero pues solamente me interesa la estructura, en el cual tengo el indicador ventas netas que tiene un valor. Entonces, bueno, una medición es 2009 y contempla varios indicadores. Una medición de la organización contempla un conjunto de indicadores. No es un solo indicador. Eso es muy, muy importante. También, si yo quiero, el médico quiere saber, quiere reducir su incertidumbre sobre la condición de mis sistemas químicos, pues me va a mandar a hacer unos análisis y me va a obtener varias mediciones, bueno, varias expresiones cuantitativas. Todo esto le va a dar la medición de mi estado en un momento dado. Y ahora va un concepto muy importante en la medición que tiene que ver con, bueno, va a ver adelante con el método. Si no es la expresión de un indicador,
¿Cómo le hago para que todos estos indicadores sean congruentes para reflejar este objeto de medición? Y eso me lleva al siguiente término. Ya que tenemos el concepto de medición, vamos al siguiente punto, el objeto de medición. ¿Quién me dice cuál es el objeto de medición? Aquí. Bueno, en lo que me lo dicen, la medición debe considerar qué voy a hacer con esta expresión cuantitativa. Un diagnóstico, una operación habitual, una dirección. Esto es lo que comentaba hace un rato para un comentario de Jorge. ¿Cuál es el objeto de medición? Tenemos dos ejemplos, una organización y tenemos una persona. ¿En realidad ese es el objeto de medición? No. El objeto de medición puede ser menos evidente de lo que se piensa. ¿Cuál es el objeto de medición en los tres ejemplos que vimos? En el tornillo. ¿El objeto de medición es un tornillo o es un lote de tornillos? ¿O es un tipo de tornillo? Se valen respuestas. ¿Quién me dice cuál es el objeto de medición para el ejemplo del tornillo? Es todo, los tres, Jorge. Sí, pero no. La respuesta es, depende qué quieres saber. Depende cuál es tu concepto de medición, cuál era la intención de la medición. Si tu intención es para hacer una reparación, pues es un tornillo. Pero si tu intención es validar la calidad de una corrida de producción, bueno, aquí está. O comparar entre lotes de diferentes proveedores, es la C. Digo, pueden ser, nada más mencioné esas tres, pero lo que quiero que vean es que el objeto de medición no es tan evidente como un tornillo y ya. No es tan evidente como, pues ya la entrega del producto, ya. ¿Cuál es el lote? ¿Cuál es el objeto de medición con la organización? ¿La organización, así de vago? ¿O la organización en un mes determinado? Pensemos en un estado o los estados financieros, balance general y estado de pérdidas y ganancias. ¿Cuál es el objeto de medición? No es la organización en un día, son la organización en un mes determinado, por lo regular. O en un año también puede ser, depende de la comparación, como nos dice Pedro. Lo necesito para un catálogo del tornillo, nos dice Javier, para planear producción. Sí, claro. Sí, no había entendido, Javier. Depende para lo que lo quieras, estamos hablando de lo mismo. Alfonso Escorza, pueden ser las características del tornillo, sus especificaciones de diseño, uso y fabricación. Así es, sobre lo mismo. Necesito saber qué es lo que quiero con la medición. Por eso, algo tan sencillo como COM, concepto de medición, objeto de medición y método de medición, se va a expandir. Y el objeto de medición es aquello que nos va a permitir hacer mediciones comparables entre sí, poder hacer gráficos. Entonces, una de las cosas típicas en la organización es que medimos sin un objeto de medición. El de ventas hace sus reportes, pues cada cuánto hace sus cortes, puede ser diarios, el de operación lo hace cada lote, el de distribución lo hace cada semana y no hablamos de que la organización como tal, no va a salir una foto de la organización porque no la estamos midiendo, no estamos midiendo el objeto de medición en un cosa homogénea, en algo uniforme. Un tipo de organización, bueno, si somos el premio de tecnología, si somos una instancia de economía, pues sí, nos interesaría ver un tipo de organización.
Pero hablando de la organización, por lo regular hablamos de la organización en un mes determinado. Digo, es lo más común. Pueden cambiar el periodo como ustedes quieren. La medición depende de la intención del observador, Liliana. La medición depende de la intención de lo que quiera el observador responder con ella, del concepto de medición. Va a depender del concepto. De aquí nos va a decir el objeto. ¿Y cuál es el objeto de la innovación? ¿Cuál es el objeto de medición si yo quiero medir la innovación? Se van las respuestas. Imaginemos que tenemos un sistema de innovación tipo ISO 56000 y que por ahí tenemos indicadores de innovación. Pues ya vimos en el capitulito pasado, en el punto 2, en el objeto, pero en el concepto, pues que tengo que medir al menos un antes y un después, las actividades de innovación y establecer una relación entre ellas dos. Pero ¿cuál es el objeto de medición en la organización? Aquí ya es más abstracto. El objeto son los cambios que vive la organización en un periodo. Y claro, yo espero que esos periodos sean comparables para que pueda establecer tendencias en la innovación. Entonces, el objeto de medición es lo que pasa en la organización respecto a la innovación en un periodo, en un mes, por ejemplo. En un mes, ¿qué ha pasado? Pero ya hablamos de un diferencial en el desempeño, por ejemplo, de ventas, contra las actividades de innovación. ¿Cuántos proyectos incorporé? ¿Cuántos proyectos concluí? ¿Cuántos proyectos están en desarrollo? Y después establecer una relación entre ellos. Se pone interesante. Claro, si tengo suficientes mediciones, ya puedo jugar con metadata, puedo hablar al menos de un análisis estadístico. David Güemes, bienvenido, qué gusto. Ya te había visto por ahí, pero medir que vamos mejorando la competitividad de la empresa, claro, mediante la referencia a nuestros productos y servicios, y también agregaría, David, las actividades de innovación. Si ya es un sistema de innovación, acordándonos a las sesiones pasadas, no es un solo proyecto de innovación, son varias actividades que coexisten, algunas comenzando un proyecto, otras terminando un proyecto. Entonces es lo que sucede en la organización en un mes respecto a la innovación y al diferencial del desempeño en dos puntos. No necesariamente al inicio y al cabo del mes, puede ser respecto a un año, ahí ya lo podemos cambiar, pero de que tiene que haber un diferencial, sí, y de que tiene que ser una medida que sea comparable, pues también tiene que ser. Entonces, eso es el objeto respecto a una innovación. El objeto de medición, recapitulando, es lo que me va a determinar las mediciones. ¿Sí? Lo que me va a permitir comparar. Si no tengo un objeto de medición claro, e insisto, no es solamente el sustantivo, no es solamente decir la organización, la innovación, lo que sea que esto sea, ¿no? No, o la soberanía. Pues también, si yo quiero medir la soberanía, también tengo que ver el concepto de medición, tengo que ver el objeto de medición. No nos vamos a meter en medir la soberanía, pero sí nos vamos a meter en medir la organización al menos. Y el objeto no es algo tan fácil como la organización, es la organización en un mes. Los que recuerden un poquito la contabilidad recordarán que el balance general bien me da el comportamiento al final del mes y el estado de pérdidas y ganancias me da los movimientos ocurridos a lo largo del mes. O sea que no solamente es al final, sino es en un periodo. Y algunos índices financieros requieren la comparación entre el inicio y el final. Entonces, hablamos de la vida de la organización en un lapso. Ese es mi objeto de medición. ¿Sí? Y nuevamente, vean cómo concepto y objeto están relacionados. Yo no puedo, no les recomiendo decir de bruces,
mi objeto de medición es la organización. No, no, no. Mi objeto de medición es la innovación en la organización y esto implica que con los cambios que suceden en la organización debido a actividades de innovación durante un periodo. Eso sería el objeto de medición de un sistema de innovación. Jorge, si ya es un proceso de detectar que va la empresa por el buen camino. Así es, efectivamente. Sí, ya de por sí es un proceso. El método de medición, ese pues lleva, por eso me gustó tanto la parte del COM, ya pues con una interpretación más moderna, pero el método está ligado al concepto y al objeto de medición, es la conclusión de estos dos. ¿Cómo puedo hacer para generar una expresión? Porque ya vimos que no es un solo indicador, ¿no? Que reduzca la incertidumbre del observado. Aquí me gusta hablar del ejemplo. Está fácil. ¿Cómo le puedo hacer para hacer un estado financiero, pero de indicadores de desempeño de actividades? ¿O cómo le puedo hacer para hacer un scorecard, un, un cuadro de mando? ¿Cuál es el nombre? El dashboard. Luego lo ponen para no confundir con la propuesta de Kaplan y Norton, que es uno en particular, con sus pros y sus contras. ¿Cómo le puedo hacer para hacer un cuadro de mando que sea comparable mes con mes, que me permite establecer tendencias, y no solamente tendencias, interpretaciones? ¿Sí? Observen cómo los estados financieros me permiten hacer índices financieros, que no son indicadores de mes a mes, sino que cada mes yo divido activos entre pasivos y obtengo la liquidez. ¿Cómo le puedo hacer para hacer un, un método uniforme? Bueno, pues tengo que asegurarme de retratar ese objeto de medición en una forma que sea estadísticamente válida, que sea trabajable de acuerdo a la estadística. Y es muy fácil, digo, una prueba muy elemental es si tiene sentido el promedio de dos mediciones me dice lo mismo lógicamente que matemáticamente, es altamente posible que tenga validez estadística. Eso no sucede con los porcentajes, por ejemplo, si no tienen la misma base de cálculo. Los estados financieros sí tiene sentido. Sí tiene sentido, por ejemplo, en cualquier cuenta financiera de contabilidad, incluso de presupuesto, decir que si tuve ventas por 100,000 pesos en enero y tuve ventas por 200,000 pesos en febrero, en promedio tuve ventas por 150,000 pesos. Entonces podemos utilizar las cuentas contables para hacer análisis estadísticos. Y lo hacemos, en realidad al menos hacemos tendencia, al menos hacemos un promedio y nos va diciendo análisis. Entonces, ¿cómo puedo asegurar? Y acordémonos de cómo se hacen estos métodos de balance general y pérdidas de ganancias. Bueno, se acuerdan que primero se registran todos los movimientos contables, todo lo que sucede en la organización que altere los derechos y obligaciones económicas se tiene que registrar. Después, eso se llama libro diario. Mes con mes se sintetiza esa información en un libro mayor y se obtiene indicadores, ¿no?, que son los saldos, saldo de cuenta, de cajas, saldo de bancos. Se obtienen esos indicadores que nos dicen, nos resumen el objeto de medición, cuánto vale el indicador, para que todos sean compatibles. Si no, no habría un estado financiero. Vamos a verlo eso adelante en el método de medición, pero el método va a ser completamente relevante. En resumen, el método de medición es cómo puedo asegurar la reducción de la incertidumbre a través de, compuesta por varias observaciones. Lo que me permita la comparación, que me permita la interpretación, que me permita hacer una formación de escenarios
para hacer una proyección. Eso tiene que ver con el método y no podemos hablar de medición si no hablamos de concepto de la medición, objeto de la medición y método de la medición. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Cómo Ya es un proceso de detectar que la empresa va por buen camino, vigilar por nodos donde confluyen actividades de innovación. ¿Todo bien? Muy bien. Sí, Jorge, pueden ser los nodos, nada más hay que tener cuidado con la temporalidad y que los nodos sean comparables por sí mismos. No tengo la información suficiente. Se podrá ver posteriormente esta formación. No entendí, Liliana, si es formación o información. Información, sí se puede ver, sin problema. Muy bien, Alfonso. Bueno, vamos concluyendo. ¿Cómo construir una medición sólida en mi organización? Bueno, los que hayan estado con nosotros saben que tenemos una herramienta que se llama Capacities Canvas, que nos ayuda a identificar, a trabajar un poco con el enfoque a capacidades. ¿Cuál es la perspectiva del observador? Primero, ya, ahora sí que aterrizando todo este viaje magnífico al mundo de la medición. Ya, en mi organización, ¿cómo puedo medir? Bueno, primero, ¿cuál es tu mundo? Y aquí, pues hablo de los que compartimos mundo, el mundo de las actividades en la organización. Repito, el mundo de los sistemas administrativos, el mundo de los procesos. Ese es el mundo al que me refiero. Y en realidad el que conozco. De los otros, pues soy más aficionado, pero aquí estamos hablando del mundo de las actividades. ¿Y cuál es nuestra perspectiva? Pues, que una organización se explica su existencia por la realización repetida de un intercambio comercial. Eso es lo que hace una organización desde la perspectiva de actividades. La organización, este intercambio comercial tiene resultados. Y este intercambio comercial tiene que ver con dos actores al menos. No es solamente que yo haga un intercambio comercial, porque pues tengo que intercambiar con alguien. Aquí pusimos un ejemplo en alguna sesión anterior de una fábrica ficticia que se llama Plástico S.A. Plástico visita clientes. Y observen cómo estamos aquí hablando de un indicador, 60 clientes mensuales. Plástico propone pedidos, 40 toneladas mensuales. Y está su contraparte. El cliente solicita pedido, 20 toneladas mensuales. Entonces, hay un acuerdo del intercambio. Ya acordamos intercambiar con diferentes clientes, diferentes condiciones. Hicimos acuerdos por 20 toneladas mensuales. El siguiente bloque es nuestro cumplimiento del producto o servicio. Plástico cumple pedidos y estamos viendo un indicador al 95%. El cliente recibe pedidos. O sea, recibe no quiere decir que lo acepta, que se cambia la responsabilidad de mi distribuidor a que el cliente ya dijo, ya lo recibí. Hay dirían los contadores, hay un compromiso económico adquirido por parte del cliente. Cuando él dice recibí, entonces ya tiene un compromiso económico. Y aquí el cliente paga anticipo, también pudo ser antes, pudo ser después, ya lo veríamos en más detalle. 40%. Fíjense, acá están los indicadores. Y después, esto es cuando la empresa da el bien o servicio, y esto es cuando lo capitaliza y reconoce que ese compromiso económico del cliente ha sido saldado. El cliente acepta pedido, el cliente salda pedido, o sea, paga el resto, y Plástico S.A. registra el pago con sus indicadores de eficiencia. Bueno, lo que hace que Plástico S.A. exista desde el punto de vista actividades,
no legal, no humano, no social, no. Desde el punto de vista actividades, es la realización de este intercambio económico indeterminadas veces. Y de hecho, aquí ya vemos el objeto de medición. En realidad es mes con mes, muchas veces durante cada mes. Esto es lo que explica, esto es lo que yo estoy observando como una persona que vive en las actividades. Y es lo que voy a medir, tan fácil como eso. ¿Cuál es el resultado de ese mes? Bueno, lo veremos adelante, el objeto de medición. Entonces, si luego nos dicen, es que si no tiene denominador, no es indicador. Falso, eso no es cierto. Esa es la detección del objeto de medición. Si tú estás midiendo lo que pasa mes a mes, entonces el indicador pues, te va a dar mes con mes. Pero los ingresos son un indicador y no tiene división. No estás hablando de ingresos entre el número de días de la semana, no. Son ingresos, 5 millones de pesos en determinado mes. Entonces no te preocupes si tiene denominador o no tu indicador. Preocúpate por las actividades que estás viviendo. ¿Cuál es la finalidad? Generar dinero. ¿Cómo lo logra? Con un intercambio económico muchas veces. ¿Nos queda claro ahí? Esa es la base para medir actividades. Si tu empresa es grande, pequeña, enorme, debe de explicarse así de fácil. Y después, ¿cómo logra lo observado? Mediante la administración de recursos. Estas son partes del Canvas que estaba hace 2 láminas. Partimos en la parte superior y en la parte inferior. Entonces, el Canvas, además de servirnos para diseñar proyectos de innovación, nos sirve para medir actividades. Vuelvo a capitular. Para yo medir las actividades en una organización, partan de la finalidad. No se pongan a diseñar indicadores a diestra y siniestra y después lo ven donde lo acomodan. No, es partir de la finalidad y de ahí irse para atrás. Sí, claro que sí, Liliana, tomando, en realidad se tiene un denominador de 1.5 toneladas sobre un mes, claro, porque sí, exactamente. ¿Sí? Sí, por el objeto de medición, todos van a tener, y aunque tengas, por ejemplo, un hit rate, producto aceptado entre producto entregado, también ese es producto aceptado entre producto entregado entre un mes. Todos van a tener entre un mes. Muy bien. ¿Cómo me imagino la expresión cuantitativa? Nosotros nos la imaginamos y la hacemos así. Este es un mapa de indicadores. Estos son los resultados. Esto es lo que hace el cliente. Esto es lo que hago yo. Estos son mis recursos. Esa es la forma como me imagino una comunicación, un estándar, un tablero de mando. Así. ¿Y qué pienso hacer con esa expresión cuantitativa? Porque dentro de cada circulito va a haber una expresión cuantitativa. ¿Qué pienso hacer con esa expresión cuantitativa? Pues tan fácil. O bien la voy a utilizar para la dirección de mi organización, la voy a utilizar para hacer una planeación sobre cuánto me va a aceptar el cliente, sobre cuál va a ser mi capacidad de producción el siguiente año o la siguiente semana. O bien lo voy a utilizar para identificar mi operación, mis mermas, la forma en cómo puedo hacer la mejora de mi organización, cómo puedo afinar la operación. O bien lo puedo hacer para medir la innovación. ¿Cómo? Con 2 escenarios de estos, el antes y el después. Imagínense números en cada uno de estos. Con la presencia de actividades de innovación y con una correlación
con alguna explicación de una causalidad entre las actividades de innovación y el cambio entre estas. Así de fácil como si vas al gimnasio, otra vez el ejemplo, ¿cuánto pesabas antes? ¿Cuánto pesabas el mes pasado? ¿Cuánto pesabas al final de este mes? Que ya está siendo el final, entonces pues hay que pesarnos. ¿Y cuáles han sido mis actividades de reducción de peso? Bueno, igual. Epa, perdón, me pasé. Entonces la medición me va a servir para estas tres. No se crean que es para tomar decisiones. Otra vez, es para que la organización opere, sea dirigida o innove. Lo que hace una organización es la capacidad precisamente de aprender, de innovar, de llevarse adelante. ¿Y cuál es el objeto de organización? Aquí me gustó más esta ilustración. El objeto, por lo regular, no necesariamente en todas, es la organización durante un mes. Durante un mes, para poder comparar la organización con durante el otro mes. Durante el otro mes, ya sea la organización sola en su operación o la organización en su innovación. ¿Sí? Ese es el objeto de medición. ¿Y cuál es el método de medición? Esto es lo que les comentaba. Aquí la pusimos. Que, al igual que en un sistema contable, tenemos que registrar todo lo que altere mis actividades. Esto puede ser utilizando la estadística mediante un muestreo, o puede ser pues de registro de todas, ¿no? Totalitario de lo que las actividades que están sucediendo. ¿Qué significa el registro de todas las actividades? Bueno, si estás midiendo el tiempo de atención al cliente, pues significa que tienes que medir todo el tiempo de atención al cliente o hacer una muestra estadísticamente válida. Si estás midiendo el número de pedidos que se levantan, pues tienes que medir pedido por pedido y sacar el promedio, bueno, pedido por pedido y cuánto mide cada pedido. Entonces, si el lunes, bueno, para hacerlo más corto, si en la primera semana hiciste un pedido por 1 millón de pesos, en la segunda semana hiciste un pedido por 500,000, en la tercera hiciste un pedido por 600,000 y en la otra hiciste un pedido por 1,100,000 pesos, tienes que sintetizar al final del mes y decir, bueno, en promedio mis pedidos fueron de, creo que son 700, 800,000 pesos. Creo, ¿no? El promedio de esos 4. O en promedio me tardo en contestarle a cada cliente 20 segundos. O en promedio le estoy dando un cumplimiento perfecto al cliente en un 80%. Y aquí en síntesis hablamos de cualquier medida de tendencia central o de dispersión de estadística. Podemos hablar de promedios, podemos hablar de varianzas, cuando hablamos de capacidad de un proceso, podemos hablar de suma incluso. Y la gracia, al igual que en un sistema contable, es sintetizar todo lo que ocurrió en un periodo, sintetizarlo en una medición para poderlo mencionar con otros. Entonces, esta es la síntesis. Y el otro proceso, al igual que en la contabilidad, es la elaboración de estándares de comunicación que sirvan para comunicar lo que pasó y para comparar lo que ha pasado anteriormente y hacer interpretaciones, comparaciones si vamos mejor o vamos peor, interpretación sobre cuáles son las tendencias, por qué se relaciona, a qué se debe el aumento en las ventas, se debe a la presencia de actividades de innovación o no. Ajá. Eso es la parte posterior de un estándar de comunicación. El método de medición, no podemos hablar de indicadores y créanme que lo veo más seguido. Queremos hablar de indicadores así nada más. Oye, pues mide las ventas, mide la merma. Pues sí, pero ¿en qué momento estás registrando? ¿En qué momento estás haciendo la síntesis? Mide la satisfacción del cliente. Qué bueno que la midas. ¿Cómo lo estás sintetizando cada mes? ¿Sí? Entonces, todo hay que pasarlo por este método de medición. Nos dice Jorge.
La línea del tiempo es determinante de cada transacción. Ciertamente, medidas de medición, de dispersión también se utilizan. Entonces, este es el método para medir en nuestro mundo del desempeño. Y justamente, pues con eso, con esa cápsula, para no saturarlos de información, concluimos esta charla, esta plática. Recapitulando, ¿cómo? El concepto de medición, el objeto de medición y el método de medición es lo que yo tengo que determinar antes de pensar en el diseño de indicadores. Adelante, de nada, Pedro, mucho gusto. Se valen comentarios, abrimos los micrófonos o si quieren abrir sus propios micrófonos, ya no veo cómo se abre. Hablando de cómo le hace uno aquí para abrir comentarios. Aquí está, invitar. Ok. Ajá. Muy bien, pues les agradezco mucho su participación. Recapitulando, sistema de medición. La semana que entra vemos con más detalle medición de la innovación, aunque nos queda claro que tiene que ser 2 escenarios, actividades de medición y una coordinación. Alfonso, ¿algún comentario? Por ahí está. Roberto, muy a la orden. Pues nada, Evi, no sé quién seas. René, muchas gracias a todos. Pues les agradezco su atención y se vale cualquier comentario acá. Por nada, Angélica, muy a la orden. Pablo, gracias. Ok, perfecto. Toño, muchas gracias. Gabriela Merino, Eduardo, Marisela, muy bien. Muchas gracias. Jorge, por nada. Lauro, nos vemos.